Bien, estimados amigos, yo agradezco la invitación primero del profesor Del Pino y segundo el auspicio de Asamblea Popular 4 de noviembre. Como yo sé que esto es parte de una educación política del movimiento que necesitamos, yo sé muy bien combinar lo académico con lo político y espero que esto sirva eh, como base y fundamento para tener una ideología, un pensamiento, una concepción, una filosofía científica que dirija al movimiento popular, ¿no? Esa es la idea. Bien, voy a entrar de lleno al tema. Primero, yo pongo ahí consecuencias desastrosas de la independencia para las masas aborígenes y la cultura popular. Bueno, la cultura andina, disculpen ustedes. Está totalmente demostrado que las consecuencias de la independencia fueron desastrosas para los aborígenes. Eso es lo que vamos a discutir acá. Y la cultura andina. Por eso mismo hay muchas cosas que seguramente ustedes lo conocen por otros medios, pero no lo han estudiado en la escuela, ni siquiera en la universidad. Bien, primero, por ejemplo, decir que la independencia no fue una revolución social. Todos los que han escrito sobre la independencia presentan a la independencia como si fuera un proceso transformador. Algunos creen que hemos pasado, por ejemplo, de una sociedad feudal a una república y algunos incluso consideran hasta ahora que se ha construido una república democrática. No es ni una república, no es democrática, ni menos podríamos decir que es una república moderna, como se construyó a partir de la Revolución Francesa, la independencia norteamericana, que también fue simultáneamente una gran transformación. Eso no sucedió en nosotros. Entonces, entenderán que es necesario tener una visión objetiva, consistente, seria y científica, si vale la pena reiterar, ¿no? Podríamos pasar a la segunda diapositiva, por favor. Aquí, por ejemplo, yo pongo como introducción, digo que esta ponencia va a tener 3 momentos y espero en cada momento hacer un espacio para que ustedes puedan eh, preguntar y me gustaría que puedan preguntar, ¿no? Bien, 3 momentos para explicar el fenómeno de la independencia. Y antes de empezar literalmente el tema, es necesario definir que la historia, como disciplina del conocimiento, es la ciencia que estudia las leyes del proceso socioeconómico, del desarrollo de los pueblos, ya sea de un pueblo en singular o de muchos pueblos. Por ejemplo, hay una historia de América como hay una historia universal. Y eso implica que que la historia no es una enumeración de acontecimientos y hechos aislados. Mucha gente ha escrito 1000 y tantos libros, pseudos investigaciones, que tratan sobre acontecimientos aislados o simplemente consideran que se enumeran las fechas, los lugares de los acontecimientos y eso es historia. Y en realidad eso no es historia. Por un lado. Por otro lado, la historia no es un producto de ciertos individuos. En el caso particular de este tema, se presenta a ciertos héroes, a ciertos personajes a quienes le llaman próceres y precursores. En realidad, ellos no hicieron la independencia o en todo caso participaron de la independencia, pero no hicieron la historia concretamente. Bien, entonces la independencia no es un hecho aislado que se explica sola. Mucha gente escribe sobre la independencia, pero no lo liga con un proceso anterior que empieza con la invasión española y que no termina el 28 de julio ni el 9 de noviembre en la batalla de Ayacucho. Podríamos decir incluso que hasta el día de hoy esa independencia no ha culminado. Por eso
Como decía hace un momento, la independencia no es un proceso revolucionario, no es un proceso transformador, porque esa transformación y ese proceso revolucionario no ha existido. Por otro lado, es necesario que cuando uno hace un estudio o un tratamiento, un análisis de un fenómeno particular, hay que entender la historia como un proceso que tiene su propia lógica singular, ¿no? Bien, entonces entremos al primer momento. ¿Puede, por favor, la siguiente? Bien, empecemos por este aspecto concreto. La situación de los aborígenes desde la llegada de los españoles al Perú hasta la independencia. Y me gustaría leer lo que he escrito para que ustedes entiendan lo siguiente. En un prólogo del libro de Waldemar Espinosa, que el primero que habla acerca de la alianza de ciertas etnias gobernantes con los españoles, decía más o menos lo siguiente, ¿no? De la metáfora de la independencia o de la historia del Perú es un poco anacrónica. Primero, quienes realizaron la verdadera conquista y favorecieron la invasión española fueron los mismos aborígenes, porque aquí nos cuentan lo contrario. Y por el lado de la independencia fue dirigida por extranjeros, ¿no? Bueno, hubieron muchos extranjeros, por ejemplo, Cochrane, por ejemplo, Arenales, que no son peruanos, pero los líderes como San Martín saludos a todos. Y Bolívar venezolano. La pregunta es, ¿por qué la independencia empeoró la situación de los aborígenes y la cultura andina de origen prehispánico? Muy bien, empecemos. Cuando llegan los españoles, muchas etnias, diversas en realidad, inicialmente se creían que solo los chachapoyas y los huancas eran los que se habían aliado con los españoles. Y en realidad fueron más que ellos. El trabajo de Waldemar demuestra de la unión y la colaboración de los huancas con los españoles para derrotar a todos los incas de Cusco. Sin embargo, hay etnias mucho más importantes que los huancas, que no los estudió Waldemar. Por ejemplo, huaylas, los huaylas. Los huaylas le dieron todo el apoyo material, logístico, para derrotar a los incas de Cusco. Entonces, cuando se instaura el virreinato, literalmente las etnias gobernantes de algunas regiones como los huaylas, huancas, cañaris también, o por ejemplo chachapoyas, decía hace un momento, ellos se convierten en clase dominante. Escuchen bien, compañeros, clase dominante. O sea, dentro de los aborígenes hubieron clases dominantes, fueron clases dominantes durante el virreinato. Aquí nos cuentan el absurdo de que los españoles colonizaron el país. Imagínense ustedes, 160 españoles en Cajamarca derrotan a 40,000 indios armados hasta los dientes. ¿Pero por qué estaban armados? No para enfrentar a los españoles, estaban armados porque estaban en guerra contra Huáscar. Y por ahí escriben incluso este absurdo de que 160 españoles derrotaron a los 40,000. Pero lo gracioso es que dentro de los 40,000 mataron a todos los soldados, incluyendo mujeres, posiblemente incluso perros, porque los perros eran parte también de las fuerzas del Inca. Imagínense ustedes. Y otros escriben mucho más estupideces, disculpen la palabra, y dentro de estas cosas absurdas, dicen que fueron derrotados porque todos se asombraron de que vinieron unos españoles con lanzas y con pólvora. Eso no es cierto. Entonces, lo que queda claro es que
no hemos querido aceptar, y muchos étnicos hasta hoy día no aceptan, que durante el virreinato las etnias gobernantes enemigas de Cusco se convirtieron en clase dominante. Uno. Dos, hay otro historiador, aparte de Waldemar, Donato Amado, que murió hace poco. Él ha estudiado acerca de los descendientes de los incas. Y en su trabajo demuestra de que los descendientes de los nobles de Cusco, de los incas de Cusco, conformaron una cofradía llamada los alférez de la Virgen, no recuerdo muy bien el nombre de la Virgen, en Cusco, pero todos ellos son 24 descendientes, o sea, 24 familias de nobles incas que forman una clase dominante que reclaman tierras y reclaman propiedades y se quedan como clase dominante. Eso es muy importante. Entonces, que quede claro que durante el virreinato los aborígenes se dividieron en clases, clase dominante y clase oprimida. La clase dominante, repito, son los nobles regionales, ahora los nobles descendientes de los incas, más los caciques regionales y locales, porque cada español no estaba en cada pueblo ni en cada región gobernando. En los estudios de muchos historiadores posteriores a los cronistas, dice lo siguiente, que según las propias fuentes, los españoles gobernaron con el mismo sistema fiscal, administrativo y político durante 100 años, es decir, asumieron toda la estructura del Estado inca para gobernar durante 100 años. Después de los 100 años desapareció. Por ejemplo, durante los 100 años, los caciques siguieron siendo caciques. Los incas siguieron siendo incas. Y los caciques étnicos, como el de los huancas, los huaylas, entre otros, siguieron siendo clase dominante. En ese proceso aparece posteriormente, por supuesto, Túpac Amaru. Imagínense, Túpac Amaru no fue solo cacique de un pueblo, sino de un promedio de 5 a 7, ¿no? Tungazuca, Pampamarca, Tinta. Es decir, los caciques podían ser grandes potentados a través de todo el territorio y durante todo el virreinato. Ahora, eso implica que durante la colonia, la cultura aborigen, de origen prehispánico, se mantuvo. Las leyes españolas o las leyes de Indias lo dice literalmente. Hay fuentes que hablan de ello. No voy a volver a insistir que las propiedades también, las propiedades de tierras, ellos tuvieron mitimaes, siguieron teniendo yanaconas, incluso llegaron a tener esclavos negros. Y hay una enumeración de varios o cientos de caciques a través del territorio que tenían muchas tierras, muchas mulas, muchas sirvientes. Eso es algo que ustedes deben saber. En ese proceso, entonces, Túpac Amaru realiza la revolución. Esa sí fue la verdadera revolución, no la independencia. Túpac Amaru sí hizo una revolución, eso podríamos discutirlo, pero ese no es mi tema. Espero que puedan hacer alguna pregunta puntual sobre eso. ¿Qué es lo que sucede con la revolución de Túpac Amaru? Si hasta Túpac Amaru se reconoció en el virreinato los títulos nobiliarios prehispánicos, el quechua era el idioma oficial, el segundo idioma oficial, las prácticas aborígenes de todas las costumbres siguieron vigentes. Yo podría decirles, por ejemplo, un hecho que Millones se investigó mucho, los llamados desfiles indianos. Durante toda la República, los nobles regionales y los nobles
de Cusco competían por presentar el mejor carnaval posible de sus costumbres a el deleite de los españoles. Y los españoles se ponían en el palco para ver pasar a Huáscar, Atahualpa, por supuesto, todos en un desfile. Eso es entre otras cosas. Pero bueno, para terminar el detalle, es que solo a partir de la revolución de Túpac Amaru II se prohíben prehispánico, se prohíbe la vestimenta, se prohíbe el quechua, y entre otras cosas. Eso es parte de la condena que se hace a Túpac Amaru. Eso es un detalle que puede ser una novela, pero como ya dijimos, estamos hablando de la historia, no de historietas, de cuentos. Para nosotros lo importante es que a partir de allí sí se persigue al aborigen en conjunto, se persigue la cultura andina prehispánica en conjunto. Si podríamos decir que al inicio del virreinato o durante el virreinato se persiguió a medias, a partir de la derrota de Túpac Amaru, se prohíbe literalmente. Estas condenas o estas órdenes que da España no los da inmediatamente a la muerte de Túpac Amaru, que es en 18 de mayo de 1781. Las condenas hacia la cultura y la raza salen más o menos en 1785. Entonces, si tú eres historiador y no revisas esto, estás exaltando equivocadamente la independencia. ¿Por qué la independencia? Porque si la independencia para construir la república y la nación a partir de 1821 o 1824 fuera realmente transformadora, fuera realmente nacionalista, como se dice acá, hubiera mínimamente levantado las condenas y la persecución que se dio al final de la revolución de Túpac Amaru. Y eso no sucedió. Contrariamente, todas las normas que dieron San Martín y Bolívar afianzaron la persecución de la cultura y de los indígenas literalmente. ¿Qué podríamos decir? Ya dijimos, por ejemplo, el quechua se prohibió totalmente. De tal modo que hoy día, por ejemplo, mucha gente se pavonea hablando el quechua, pero no es el quechua prehispánico. Es un quechua totalmente distorsionado, tergiversado, es un quechua vulgar. Algunos incluso discuten conmigo porque yo he hecho una investigación sobre filosofía andina prehispánica y lo primero que me preguntan es, ¿usted sabe quechua? Y yo, para no entrar en disquisiciones tontas, le digo, yo no sé quechua y no voy a hablar quechua. Porque el quechua prehispánico no es igual al quechua de hoy día. ¿Y por qué esa distorsión? Justamente porque se prohibió a partir de 1785. Y el quechua que se ha reconstruido hacia el siglo XX y siglo XXI es un quechua bastante amorfo, que no tiene nada que ver con el origen. Muy bien, hasta ahí no sé si eso les convence, pero esa es la primera parte de mi exposición. Esta es la primera parte acerca de la situación de los aborígenes. Es decir, los aborígenes perdieron a nivel cultural, perdieron a nivel de propiedades, por ejemplo, les quitaron las propiedades, aunque en la segunda parte les explicaré cómo sucedió esa expropiación de las tierras aborígenes. Ojo, que adelanto por si acaso, si les motiva a preguntar, que hubieron títulos de propiedad de tierras y de indios a nombre de caciques, que los caciques los reclamaban
al virreinato, incluso si no les reconocían aquí en Lima, se iban hasta España y el rey los reconocía. Y no solamente el problema de propiedades, por ejemplo, los descendientes de los incas fueron unos sinvergüenzas que iban hasta España para que les reconozcan como incas. De tal modo que hay algo gracioso, por ejemplo, los 12 o los 24 caciques y bueno, descendientes nobles, se pusieron en contra de Tupac Amaru por esos motivos, porque no querían perder sus propiedades, no querían perder su feudo. Y entonces argumentaron de que Tupac Amaru no los representaba, literalmente no los representaba y que no era ni siquiera inca o no era aborigen. Sobre eso hay una documentación enorme. Pero bueno, un momento, ahora no sé si es Ramiro Utarra, por favor, su audio. Cierra su audio, por favor, Ramiro Utarra. ¿Alguna pregunta? Estamos en el intermedio. Doctor Ricardo, ¿puede sacar a Ramiro Utarra su audio? Creo que necesitamos... Adelante, Cantelar. Sí. Gracias, Frei. Puedo hacerlo en este momento. Disculpe. El que levantó la mano puede realizar la pregunta. Sí, voy allá, gracias. A ver, quizás usted ahora, profesor, va a abordar más detenidamente las consecuencias. Usted ha explicado la cuestión del quechua, que es uno de los más importantes idiomas aborígenes en América del Sur, pero supongo que ni de lejos el único, y ocupaba un área grande, pero ni remotamente el único de América del Sur. Claro, usted está hablando desde el punto de vista de Perú, quizás de Perú y del Alto Perú, lo que es ahora Bolivia. Pero cuando usted menciona a Bolívar, que sabemos que Bolívar salió de los mantuanos, que era blanco, que tuvo incluso una influencia notable de la Revolución Francesa y de todos los fenómenos que estaban ocurriendo en Europa. Y sabemos también que Bolívar ni siquiera dio la libertad a los esclavos de inicio, que primero dio libertad de vientres y que solamente empezó a realmente a nuclear alrededor de él a la gente cuando ya finalmente da la libertad a los esclavos y radicaliza su lucha. Porque primero la primera revolución allá en Venezuela fue liquidada por Boves, que estaba seguido por montones de aborígenes también. Pero Bolívar va evolucionando y no es Bolívar alguien que ya hacia el final de su vida, claro, ya con la Gran Colombia en proceso de descomposición, con Páez por un lado y la gente de Bogotá por otro, los traidores de Bogotá por otro, pero no es Bolívar alguien que sí pensó a la larga en una integración y en una revolución social, o sea, a la larga, que fue madurando, digamos, sobre la marcha. Esa es mi pregunta. Su audio. Oh. Mi tema no es Bolívar. Y si tuviera que hablar profesor. sobre Bolívar, tendría que hacer alguna tingencia, que es lo que no corresponde hoy día. Pero sí le diré que sobre Bolívar, por ejemplo, en el caso del tema particular, sobre la situación de los aborígenes, existe una teoría y por ahí alguien ha escrito, aunque no ha presentado muchas pruebas,
de que Bolívar persiguió a los últimos caciques del Perú, a caciques aborígenes. Ya los caciques habían sido prohibidos como parte de la sentencia de la revolución de Túpac Amaru, pero se dice que Bolívar, en el caso estricto del tema, los encarceló en una cárcel del Callao y desaparecieron. De eso se sabe. Ese es mi tema. Ahora, usted quiere relevar a Bolívar. Yo no estoy criticando que todo lo que hizo Bolívar es malo, ni todo lo que hizo San Martín es malo. Solo quiero demostrar que la situación de los aborígenes no fue favorable para ellos, es decir, desde la perspectiva de la independencia. ¿Por qué? Porque aquí en el Perú existe tanta mediocridad que se hace creer que la independencia favoreció a todo el mundo y no favoreció a los aborígenes. ¿Por qué? Porque si hoy día los aborígenes, como cierto censo dice que son como entre 10 a 30% de la población, 10 a 30%, es decir, los más dogmáticos dicen que hay 30% de aborígenes en el Perú, cosa que es falso, ¿no? Pero creo que el número es 10%. Pero ni siquiera son aborígenes auténticos, ¿no? Porque la verdad es que durante el virreinato hubo un cruce total. Pero bueno, volvamos al punto. El caso es que en 1821 y 1824 los aborígenes era el 70% de la población del Perú, como mínimo. Entonces, de esa importancia estamos hablando. No estoy hablando ni es el momento de hacer la crítica a Bolívar. Ese no es el detalle. Yo le diré un detalle sobre la batalla de Ayacucho. En Ayacucho, por ejemplo, los aborígenes de Ayacucho, Cangallo y otros lugares, Huamanga, dicen otros, lucharon al lado de los realistas, o sea, de los españoles, contra los libertadores. Vea usted eso. Tiene que entender que según el marxismo, el materialismo dialéctico, la historia es el proceso de la lucha de clases. Y aquí lo que estamos analizando es el proceso de lucha de clases. Y lo primero que acabo de afirmar es que dentro de la raza aborigen, los nobles, los caciques, eran clase dominante. Pregunta Claudia Morales. Sí, a ver, tenemos una pregunta más, creo, profesor, por parte del público. Claudia Morales, adelante con su pregunta. Sí, profesor, buenas noches. Por lo que estuve escuchando respecto a qué significó realmente la independencia, en este caso del Perú, y también para otros países de Latinoamérica, pero creo que está centrada en el Perú, que es, bueno, nuestro país, ¿no? Y pues sí estoy de acuerdo en que la independencia en sí no significó un cambio para la mayoría de las personas que vivían aquí, por cuanto no, no existía democracia, no solamente votaba el 0.1% de la población, mientras que, o sea, mientras que más del 90% de la población no votaba. Entonces, es decir, no existía, tampoco podríamos hablar de república, porque no tenía la aprobación de los demás. Y sin embargo, se estudia como si estuviéramos en una república. Y si vamos más adelante, recién creo que recién en el 55 las mujeres pudimos votar, entre comillas, y a partir de 1975 es que pueden votar incluso los analfabetos. Pues entonces realmente estamos en una república, entre comillas, que como país o como democracia es muy reciente, entre comillas, ¿no? Porque no, como usted mencionaba, no significó nada, principalmente la independencia para las mayorías.
Bueno, esa es justamente la idea, ¿no? Porque si ustedes van a formar un movimiento, necesitan una concepción clara de la historia. Para eso sirve la historia. Usted ha dicho, por ejemplo, respecto de los votos. Yo voy a hablar de la Constitución. Usted ha dado algunas fechas. Solo en la Constitución de 1933 se aprueba el voto de las mujeres, pero no de los indígenas. Los indígenas no votan todavía, porque la mayoría eran analfabetos, dice el informe de Encinas, por ejemplo. Acá justamente tengo el libro de Encinas, editado por el Congreso de la República, y ahí habla de que los analfabetos no tenían absolutamente ningún derecho. Y solo a partir de la Constitución de 1979 se les da. Y hay un detalle también al compañero anterior que quería aclarar respecto a la quechua, por ejemplo. Se habla del quechua mucho románticamente. El quechua, cuando llegan los españoles, se hablaba muy bien en el Perú, por supuesto, pero se hablaba muy poco, por ejemplo, en Chile, se hablaba, o casi nada en Argentina, en Bolivia. Se hablaban otros idiomas, por decir, en Ecuador se hablaba el cañari, ¿no? Y en ciertas zonas de Bolivia todavía se hablaba el eral, el aru y el puquina. ¿Por qué hoy día parece ser, porque yo estaba en Bolivia y en Ecuador, por qué en Bolivia y en Ecuador se habla mejor el quechua que en el Perú? Porque en el Perú se discute mucho si el quechua es de Huancavelica, de Ancas o de Cusco. Pero cuando usted va a Bolivia, el quechua es quechua, punto, en todo Bolivia. Las que hablan quechua. ¿Por qué? Porque, como decía hace un momento, gracias a la invasión española, que convierte al idioma quechua en... Sí. Se fortalece en Ecuador y en Bolivia, como en Chile y luego en Argentina. Ya. Problema que nos han contado las cosas Ya, al nosotros revés. le dejamos de más. Entonces, ahí tienen algunas ideas. Yo prefiero continuar con el siguiente, salvo que haya una pregunta urgente por ahí, interesante. Si tienen alguna pregunta de parte del público, si no, para proseguir con la ponencia del doctor. Creo que ahí tenemos una pregunta. Pedro, adelante, Pedro. Aló. Muy buenas noches con todos. Un gusto escuchar la palabra de nuestro amigo hermano Lucas de Cantuta. Interesante algunas cosas. Entonces es evidente pues que realmente para atenerse a la cuestión de los cambios y transformaciones de una sociedad se tiene que tener una teoría científica, ¿no? Y eso está claro. El análisis de la lucha de clases, en qué contextos está. Lógicamente han habido revoluciones burguesas clásicas, pero en América Latina, como en el caso del Perú, es evidente, se ha constituido el capitalismo a través de la exportación de capitales y por ahí una republiqueta, en fin, impulsada por los libertadores, que hay que valorar lo positivo y lo negativo. Me agradaría seguir escuchando esta temática de parte del profesor Lucas. Interesante esto, pero que se ajuste, como dice, ¿no?, a la aplicación del materialismo histórico para ver en qué contexto estamos y una valoración certera, porque tampoco vamos a permitir que se hable mal de repente hasta de San Martín, porque todos fueron necesarios en su contexto, ¿no? Han habido restricciones, es evidente, ya lo acaba de decir, ¿no? Los indígenas no votaban, las mujeres no votaban. Entonces, ¿de qué república burguesa podemos hablar? ¿La democracia es burguesa o es democracia socialista? Que no la hay, pero en la concepción sí existe. Sigamos adelante, muy amable por la participación. Hace un momento me preguntaban sobre Bolívar, ahora alguien nos propone San Martín. Vale la pena, porque estamos hablando de la independencia, hay una diferencia sustancial entre San Martín y Bolívar. Bolívar resulta, digamos, relativamente más demócrata o republicano que San Martín, porque San Martín, por ejemplo, cuando tiene problemas de gobierno en Lima, él sugiere
pedir que venga un príncipe madrileño. Él era monárquico. Es decir, San Martín es monárquico, mientras que Bolívar es republicano. O sea, ahí hay diferencia. Pero ambos son enemigos definitivamente, aunque de repente en persona no. Pero sí, los criollos de Lima se declaran enemigos del país y enemigos de los aborígenes, que ya decía, constituían en ese momento el 70% de la población. La Lima actual, por ejemplo, si ustedes salen de aquí, nada más de Lima a Huarochirí, Huarochirí es andino. Yo soy de Ollón, Cajatambo, eso es andino. O sea, la llamada república, el capitalismo del cual ustedes intentan hablar es auténticamente limeño. Y quiero adelantar la idea de que Lima siempre fue enemiga del Perú. Eso lo escribe Tom Suidema, que es un investigador polaco. Y si me equivoco de repente de otro país, pero Tom Suidema escribió mucho sobre la historia del Perú. Algunas teorías se equivocaban, por supuesto, pero de él recuerdo lo siguiente, que decía, cuando usted llega a Ecuador, Ecuador es andino. Cuando llegas a Bolivia, Bolivia es andino. Incluso su capital está en el Ande. Quito, por ejemplo, está en el Ande. Pero Lima es occidental. Entonces, una de las consecuencias del entendimiento de la historia es que mucha gente no entiende que Lima es enemigo del país. Lima es enemigo del Perú. Lo ha sido durante 200 años. Entonces, ustedes tienen que cambiar el chip que tienen en su cerebro. Ese es el problema de nuestra formación científica y de la historia principalmente. Podríamos pasar a la segunda parte. La diapositiva, por favor. Bien, la segunda parte dice el proceso económico y el modo de producción, singularmente la propiedad privada de la tierra. Primero hay que entender que cuando llegan los españoles pasamos del esclavismo al feudalismo, es decir, se instaura una feudalidad, una economía feudal, de tal modo de que las masas aborígenes que eran esclavos de los monarcas de Cusco pasan de esclavos a sirvientes. Y luego, con la independencia, pasamos del feudalismo a la semifeudalidad. Quien haya leído Mariátegui sabe muy bien eso. Creo que es el ABC de cualquier político en el Perú. En el plano colonial, por supuesto, desde la llegada de los españoles, éramos una colonia española, y durante la independencia pasamos al colonialismo inglés. Porque, entre otras cosas, quien financió la independencia del Perú como de Argentina incluyendo Venezuela fue Inglaterra. Algunos incluso han investigado, John Walker me parece, que desliza la idea de que incluso Túpac Amaru fue financiado por el imperialismo inglés de ese tiempo. Pero bueno, ahí está. Y entonces pasamos a partir de la independencia del colonialismo al neocolonialismo. Durante toda la República, hasta 1930 aproximadamente, nosotros éramos una colonia inglesa para pasar a la dominación norteamericana, ¿no? Eso también está en Mariátegui y creo que no voy a adelantar más cosas sobre eso. ¿Qué pasó, dice, con las tierras del... ¿Qué pasó con las tierras del Sol, del Inca y la propiedad particular de los aborígenes y las tierras no estatales? Aquí hay otro detalle en la historia. Hay algunos historiadores que dicen lo siguiente, no literalmente, está incluso en el texto escolar. Dice que en el prehispánico, o por lo menos en el Tahuantinsuyo, había 3 clases de tierra: tierra del Sol, tierras del Inca y tierras del pueblo. Bueno, para empezar, tierra de pueblo es un absurdo, porque el pueblo nunca fue propietario de tierras. Eso, por ejemplo, hay que eliminar definitivamente, pero está escrito en los textos escolares. Pero algo más grave todavía es creer que solamente había tierra del Sol
y del Inca. Y en esa historia se desconoce que hubieron tierras privadas, aparte de la tierra estatal. Entonces, las tierras del Sol son del Estado. Las tierras del Inca son del Estado, pero hay propietarios particulares. Por ejemplo, el Inca cuando llegaba a cualquier región y lo sometía, el Inca reconocía la propiedad particular del noble de esa región. Por un lado, porque era parte de confederar el Tahuantinsuyo. Por otro lado, el Inca, cuando llegaba también a esos lugares, le repartía las tierras de esa región a sus generales, como una compensación de participar en la conquista de ese nuevo pueblo. Y por otro lado, cuando usted estudia la historia, tiene que entender que las etnias mantuvieron propiedad particular sobre sus tierras. O sea, cualquiera que hace un análisis del origen de las etnias y el desarrollo y la evolución de las etnias, porque quienes gobernaban las regiones, como también Cusco, devienen de una etnia. Por ejemplo, esa creencia de que los incas tenían como dios al sol, definitivamente es otro absurdo, ¿no? Porque no se entiende que el sol no era ningún dios, era simplemente el tótem de su etnia, como por ejemplo en el caso de los huancas era el perro, ¿no? Aclio, entre otras cosas. Entonces, no hay solo tierras del Sol y del Inca, sino también hay tierras de los nobles regionales, de caciques, y así por el estilo. Todo eso está investigado y hay pruebas suficientes, ¿no? Una de las pruebas más importantes que usted, si quiere, pueden revisar, está en Pleitos e Injurias, estudiados por Dubiols, por García Cabrera, entre otros. Y esos documentos están en los archivos. Allí, por ejemplo, se pelean un cacique respecto a otro cacique para que les den el cacicazgo de determinada región, porque el español en última instancia definía quién iba a ser cacique. Por eso mismo, Túpac Amaru llega a ser cacique de varias comunidades o de varios pueblos. Esa era la gran potestad de la clase dominante cacique aborigen. Bueno, veamos cómo pasó desde el virreinato hacia la independencia. Cuando llegan los españoles, las tierras del Sol se convierten en tierras abadengas, es decir, todas las tierras del Sol pasan a manos de la iglesia cristiana, que son como 10, 15, como dicen ellos, cofradías. Por ejemplo, hay San Agustinos, los agustinos, los jesuitas, a cada uno le toca algo de tierras con su iglesia correspondiente. Y las tierras del Inca pasan a manos del rey, que se llaman tierras realengas. Es decir, las tierras del Sol se convierten en abadengas y las tierras del Inca en realengas. Pero ¿qué pasó con las tierras de los particulares? Las tierras de los particulares no se tocaron, porque la ley de Indias dice que no se le debe quitar las tierras a los caciques y a los nobles regionales. A través de todo el virreinato, ellos mantuvieron las tierras. Ahora viene el kit del problema. Si alguien hiciera una historia objetiva, como me preguntaba el compañero Moriano, se daría cuenta que las tierras que estaban en manos de los caciques y de los nobles regionales, que la ley de Indias reconoció durante todo el virreinato, a partir de la derrota de la revolución de Túpac Amaru, empezaron a ser expropiadas.
literalmente expropiadas. Eso es lo que sucedió con la independencia. O sea, en ese sentido, materialmente, la independencia fue desastrosa, perjudicial, desgraciada para todas las masas indígenas o aborígenes. Eso es lo que no ha escrito la historia oficial, ni siquiera de la supuesta izquierda o ahora como le llaman los caviares, ¿no? Los caviares son los intelectuales, literalmente. Y sobre esto se ha escrito muchísimo, pero nadie explica cómo durante ese proceso de la independencia se expropió a los caciques, se les encarceló, se los mató y se les quitó sus tierras. Mira, ya las tierras del sol habían pasado a manos de la iglesia, las tierras del Inca a manos del rey, pero las tierras de los caciques empiezan a desaparecer a partir de la independencia. De modo oscuro, por supuesto, porque pocos historiadores lo mencionan y no hay ningún historiador oficial y público que haya denunciado este proceso. Lo peor es que después de la independencia, los aborígenes siguen siendo siervos, literalmente, de una tierra. Recuerdo de leer hace 2 semanas, porque lo compré, este libro de José Antonio Encinas, se llama Por la libertad de pensamiento, discursos parlamentarios, del Fondo Editorial del Congreso de la República. En 1920 todavía existía indígenas que pertenecían al señor feudal. ¿Qué significa esto? El señor feudal era literalmente, o el terrateniente, o el gamonal, como ustedes quisieran llamarlo, era dueño de un territorio muy grande. Digamos, por ejemplo, Huarochirí, por ejemplo, Canta, por ejemplo, Azángaro, era dueño de todo Azángaro. Y todos los que vivían dentro de ese territorio eran literalmente siervos del señor, de ese señor terrateniente. Lo dice. Encinas, 1920. Piensen ustedes. Y por supuesto, durante todo ese tiempo, desde 1821, 1824 y de la República hasta 1920, se les expropió literalmente las tierras a los caciques. Los caciques que eran clase dominante durante el virreinato dejaron de ser clase dominante durante el virreinato, digo, la República. Y las grandes masas de aborígenes, los esclavos, que no tenían derecho ni siquiera para... Bolívar declaró, creo que ya lo dijo el compañero de Cuba, ¿no? Que luego vino posteriormente, pero en el caso del Perú ha sido bastante grave, ¿no? Bien, eso es un poco la idea de esto. Se profundiza. Eso es lo que tienen que entender ustedes. El feudalismo no baja sus poderes, al contrario, se empodera. ¿Por qué? Porque como decía la colega Quintino, era el 1% que participaba del gobierno y ellos pueden cortarle el audio. Sí, mi señor Claudio está que hace bulla. Después, bótenlo. Reverbera mucho. Bien, termino ahí en todo caso. Creo que quieren preguntar. Sí. Adelante, deseen preguntar. Levanta la mano. Sí, yo podría empezar esto, pero sí me gustaría que mi tocayo, varón, apague su micro, por favor. Ya se fue. Sí, profesor, mire, yo tengo varias preguntas lo que ha expuesto. A ver, el primero es sobre San Martín. Yo entiendo que cuando San Martín tuvo
un desarrollo muy variante, porque si bien en Argentina pudo hacer algunas reformas, en Perú, cuando llega a Perú, entiendo que a Lima en específico encuentra una sociedad tan clasista y tan chapada a, lo- a las costumbres monárquicas que tuvo que él no siquiera pudo proponer una república, ¿no? Sino que tuvo que aceptar muchas veces las condiciones que le pusieron. Y ahí esa idea de traer un príncipe de Europa principalmente fue porque las élites limeñas eran tan reaccionarias que ni siquiera San Martín para ellos era, digamos, adecuado, ¿no? Y fue por eso creo que en ese marco que San Martín da esa proposición, ¿no? Y no puede avanzar mucho, o sea, por el reaccionarismo de las clases de las élites limeñas de aquí, ¿no? Y no necesariamente porque A San ver, Martín disculpe, yo pudiera le voy ser, a ¿no? permitir continuar con la pregunta, pero quiero agregar un detalle. Yo no Ya. estoy tratando de hablar de anécdotas, sino estoy tratando de describir un proceso. La historia es un proceso. No vamos a centrarnos en personaje, como lo dije al inicio, eso lo aclaré en la introducción. Pero le voy a decir un detalle sobre Bolívar, Ujú. digo, sobre San Martín. No, San Martín. Usted sabe, por ejemplo, que San Martín negoció la proclamación de la independencia, ¿sabe? Sabe que San Sí, Martín habló pero con la clase dominante limeña. Déjenme la por idea nada más. supuesto. ¿Sabe qué sucedía? Las guerrillas y montoneras promovidas por Arenales se movilizaron y cerraron literalmente Lima. Cerraron desde Cañete hasta Huaura. Hicieron el cordón. Entonces los limeños le rogaron a San Martín de que lo liberara de los indígenas. Posiblemente ese detalle tampoco está en la historia, pero eso es lo que sucedió. O sea, cuando usted dice que había una élite limeña reaccionaria, por supuesto, pero San Martín negoció eso. San Martín negoció de que le dijo, la clase dominante, diríamos literalmente le dijo, nosotros le firmamos el acta de la independencia, venga usted, haga lo que quiera, pero libérenos de estos desgraciados indígenas, porque dice, hay un informe sobre eso, que si San Martín no llegaba en 4 días, Lima moría de hambre, porque la consigna de los indígenas que rodearon Lima era envenenar el agua. Entonces San Martín los salvó literalmente. La independencia del Perú es producto de ese fraude. Y eso es lo que se debe decir en la historia. Profesor, entonces sí, San Martín lo salvó. Esa parte antes la desconocía, ¿no? Em, sí, San Martín lo salvó, es decir, No nos em, salvó lo a salvó la a la aristocracia. élite, a la aristocracia, ya. Sí, a eso me refería. Entonces, eso quiere, pero ¿cómo es que él puede luego controlar a los grupos que estaban tratando de acabar con la aristocracia, ¿no? Porque obviamente no era era los oprimía. Pero ¿cómo es que hizo entonces él A para ver, a ver. poder liberarlos? Usted tiene Por que supuesto. entender el proceso. Cuando San Martín viene de Argentina, viene con Cochrane por el mar y viene con Arenales por la sierra. Y él se va de frente a Supe, luego baja a Huaura, en Huaura hace su proclama y todo eso es un show. La verdadera independencia o la lucha por la independencia lo organizó Arenales. ¿Entiende? Y cuando digo que llegó a un acuerdo con la aristocracia limeña, es que literalmente San Martín mandó el ejército libertador contra las montoneras que había organizado Arenales en toda la sierra. Ahí está lo gracioso. Eso es lo que no se escribe.
Eso es lo que no se dice en esos cuentos que se publican a montón. ¿Usted sabe cuántos libros se han publicado en estos días acerca de la independencia, exaltando como si hubiera habido una gran transformación? Ninguna. Bueno, no voy a seguir más, pero no es, lo que pasa es que nos faltan datos. Y la historia, usted sabe, la historia la escriben los que ganan la batalla. La historia lo escribe el Estado oficial, las clases dominantes. Y así lo ha escrito Lima. ¿Dónde están esos historiadores de provincia? Por ejemplo, hablan de la independencia en provincias. Es porque en cada provincia había un aristócrata que generó su propia independencia. En realidad todo era teatro. Porque, le repito, el proceso de la independencia no fue ninguna revolución, ninguna transformación. Fue un juego, fue una parodia. Lo que literalmente podríamos decir es que Perú se separó de España, pero no logró independencia. Usted sabe muy bien que en el Perú, y eso, sobre eso ha escrito Mariátegui, dice, no hay nación. La burguesía limeña o la burguesía peruana nunca tuvo interés de crear una nación, porque la nación es aborigen en el caso del Perú. Hoy día, por supuesto que no, ¿no? Excepto nuestros compañeros etnos que están detrás de Antauro Humala. Es su problema, porque ellos quieren pues crear una sociedad étnica. Pero nosotros no estamos en esa línea, porque la historia no les da la razón a ellos. Ellos dicen que, por ejemplo, los españoles vinieron y mataron a todos los indígenas y qué desgraciados. Y eso no es cierto. Yo estuve en Cusco, por ejemplo, y les decía, ¿ustedes por qué salen vestidos de incas como si los incas hubieran sido explotados por los españoles? ¿No les da vergüenza sacar a un monarca déspota que exigía sacrificio humano? Entonces, hay que tener una visión científica, y la visión científica significa objetividad. Y la objetividad en la historia son los documentos de la historia, las fuentes documentales. Pero más que fuentes documentales, algunos colegas, por ejemplo, me dicen, profesor, ¿cómo es posible que usted va a decir que había sacrificios humanos en el prehispánico, por ejemplo, los incas? Oiga, hace poco en Ancón descubrieron más de 100 cuerpos de niños sacrificados de la época inca. Y los capacochas que usted puede encontrar a través de todo el territorio peruano son obra de los incas, porque los incas eran emperadores déspotas. Yo soy odiado por los senos, así que no se preocupe. Pero profesor, claro, no entiendo que el imperio incaico, ¿no? Como imperio y como una sociedad, sociedad jerarquizada que ellos impusieron y también No, invadieron clasista, otras colega. naciones. La palabra es clasista. Oiga, Pero hasta Netflix habla de lucha de clases. Ya, pero se pudiera emplear el mismo término en las No, no mismas se puede condiciones de emplear clasismo que porque hubo la lucha de aquí clases es con una el ley de la clasismo que historia. hubo en Europa. No, por favor, ese argumento no tiene sentido. Yo recuerdo, a propósito, no vamos a caer en esa discusión, ¿no? Leía a Cabieses, Fernando Cabieses. Usted reconocerá que es un científico respetable y peruano. Él decía, estamos cansados de que todo el prehispánico es inca. Y los incas con las justas gobernaron 50 años literalmente, aunque tienen una existencia de 100 años. Pero la historia prehispánico tiene 5.000 años como civilización. Y entonces él escribía y decía, acá se dice que mucho, todo es inca, no sé qué. Y él pone un detalle. Los romanos también, cuando libaban, o sea, brindaban algún licor, primero derramaban al piso para los dioses. ¿No es eso lo mismo que hacen los campesinos hoy día?
y no dicen que eso es de origen prehispánico. Y así podría enumerar mil cosas. Cuando usted dice, no se puede comparar porque se está poniendo algo europeo, por favor. ¿Acaso el peruano tiene 3 orejas? ¿Un solo ojo? ¿Un unicornio? No, somos idénticos, igual que ellos. Hemos también pasado por las mismas necesidades, por los mismos intereses. Bueno, los marcianos sí son distintos de nosotros, ¿no? Porque no se ha replicado una historia humana acá. Pero creo que ese argumento ya está fuera. Yo estoy tratando de hablar para un público tolerante y no étnico, porque el romanticismo étnico es el que nos enceguece. No creemos que las fuentes sean ciertas. No creemos que los descubrimientos que se han hecho sobre los sacrificios humanos sean ciertos. Pero estamos discutiendo de la independencia, colegas, por lo menos siéntanse bien. Pedro. Continuamos con las preguntas. A ver, De Sergio y Pedro, a ver. Si pueden Buenas hacer sus noches. preguntas. Y buenas noches, profesor. De todo lo expuesto, yo coincido más que como se está tomando la interpretación, usted está describiendo hechos. Y esto es importante reiterarlo para no entrar al tema de interpretaciones. Cómo es que se distorsiona actualmente en la prensa y en muchos casos en algunas universidades. Pero hay un tema, un componente de la historia que a raíz que usted menciona que ahora estamos y tuvo presencia Inglaterra en todo este proceso, incluso hoy, al grupo operador de Inglaterra, al cual conocemos como la Logia Masónica. Le pregunto, profesor, en torno a esta logia que ya sabemos que San Martín respondía a esta logia y Bolívar renunció a su afiliación en la Logia Masónica. ¿Qué nivel de impacto en hechos, en decisiones hubo en esas semanas que San Martín estuvo en Lima y declaró la independencia, profesor? Porque es algo que no ha expuesto, o quizás no lo sabe, no lo sé. Por eso preguntaba, profesor, si tuviera algún conocimiento de parte de los hechos de los masones en esos tiempos. Gracias. Sobre los masones, si fueron masones de Rosacruz y todo eso, eso es parte de teorías de la conspiración, ¿no? Como ahora se podría decir, por ejemplo, que Estados Unidos está gobernado por los judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Y mañana van a decir que Boluarte es de alguna logia también. Eso, por favor, eso no entra a la historia. Yo al inicio he dicho que la historia es el estudio de las leyes del proceso socioeconómico. Pero quiero aprovechar para decirle lo siguiente, más allá de su pregunta sobre la logia, porque prefiero no entrar en ese detalle. Sé algo de eso, ¿no? Pero eso no es determinante. Eso, la historia no es la historia de los personajes, ni que los personajes hicieron la historia. Eso no es ni científico y menos dialéctico, porque yo vengo de esas canteras. Muy bien. ¿Qué le dice usted la guerra con Chile? La guerra con Chile literalmente es la guerra del Perú contra Inglaterra. Y los chilenos no son más que la mascarada. Pero entonces, ¿cómo liga lo que acabo de decir? Se dice por ahí que incluso financiaron o apoyaron la revolución de Tupac Amaru, los ingleses. Se dice, y hay pruebas, evidencias, de que los ingleses financiaron la corriente libertadora principalmente de Bolívar, aunque otros también dicen de San Martín. Entonces, pasamos del colonialismo español al colonialismo inglés. ¿Cuándo se rompe eso? Y ahí está justamente la respuesta. La pregunta es, ¿por qué Inglaterra un error histórico posiblemente? Las concesiones del guano de salitre. Del guano y el salitre, quiero decir, disculpen la palabra, ¿no? Porque son dos cosas, dos
de la República, 1860 aproximadamente, consideran que no deberían tenerlo las empresas extranjeras, menos los ingleses. Yo estudio mucho información científica. Hace poco leí el diario de Charles Darwin. Charles Darwin circunda Sudamérica, ¿no? Es decir, pasa por Brasil, Tierra de Fuego y luego la costa peruana. Lo gracioso que en ese diario uno se entera que él viene con un capitán de barco, porque Darwin es un invitado, es un científico nada más. Pero él en su diario dice que este capitán de barco tenía una misión secreta, 1860 aproximadamente. ¿Cuándo fue la guerra con Chile? 1879, como ustedes saben. Entonces, ¿qué sucedió después de la guerra con Chile? Nos quitaron el guano y el salitre. Y seguro que usted no recuerda que, por ejemplo, Andrés Avelino